El despertador sonó a las 7:30 de la mañana, como de costumbre. Valeria Montenegro se acercó para apagarlo, procurando no despertar a su marido. Rodrigo estaba tumbado de espaldas a ella, y por su respiración constante, era evidente que dormía profundamente. Últimamente había empezado a acostarse muy tarde, siempre trasnochando con el móvil o el portátil, y era imposible despertarle por la mañana. Valeria se levantó con cuidado de la cama y se dirigió al cuarto de baño. En el espejo contemplaba a una mujer de 34 años, de rasgos faciales correctos y ojos marrones inteligentes. Su padre siempre había dicho que se parecía a su abuelo materno, que también había sido médico, pero generalista en un hospital municipal a las afueras de la ciudad. Eduardo Montenegro eligió él mismo el camino de los negocios, construyendo una pequeña pero rentable cadena de gasolineras. 3 gasolineras le proporcionaban unos ingresos estables que le permitían dar a su hija una buena educación y no negarle nada. Después de ducharse, Valeria se vistió rápidamente con un estricto traje azul oscuro y una blusa blanca. Siempre vestía de forma conservadora. Ese estilo inspiraba confianza a los pacientes, sobre todo a los ancianos. En cardiología solía haber mucha gente mayor y era importante que vieran a la doctora como una profesional seria, no como una joven incompetente. En la cocina, se preparó un café y tomó un desayuno rápido a base de yogur y granola. Rodrigo solo apareció cuando estaba a punto de marcharse. Tenía un aspecto arrugado y privado de sueño. «Buenos días», dijo Valeria, dándole un beso en la mejilla. «Mmm, mmm», respondió él entre dientes, dirigiéndose a la cafetera. «¿A qué hora llegarás hoy?» «No lo sé. Puede que llegue tarde. Tenemos una reunión con unos clientes de Río». Valeria quiso decir algo, pero miró el reloj y se dio cuenta de que llegaba tarde. Le esperaba un día ajetreado en la clínica. La Clínica Santa Cruz estaba situada en el prestigioso barrio de Vila Mariana. Un edificio moderno de cristal y hormigón, habitaciones espaciosas, equipos de última generación. Todo eso costaba mucho dinero, pero los pacientes eran los adecuados. Valeria llevaba 8 años trabajando aquí, los 3 últimos como jefa del servicio de cardiología. Su sueldo le permitía vivir cómodamente, aunque sin lujos. A las 8:30 ya estaba sentada en su despacho, estudiando los historiales de los pacientes de hoy. El martes prometía ser relativamente tranquilo, solo 5 consultas y una operación programada por la tarde. Un aneurisma aórtico en un hombre de 62 años. No era un caso difícil, pero requería la máxima concentración. Rosa, la recepcionista, trajo las últimas pruebas y me recordó al primer paciente. María dos Santos, 72 años, hipertensa de segundo grado, quejas de palpitaciones. Un caso clásico para una mujer de su edad. Valeria escuchó atentamente a la paciente, la examinó y pidió pruebas complementarias. La anciana estaba claramente preocupada por su estado e hizo muchas preguntas. Valeria le explicó pacientemente cada consulta y la tranquilizó diciéndole que con un tratamiento adecuado, el pronóstico era favorable. Los 2 pacientes siguientes tampoco fueron muy difíciles. Corrección del tratamiento en un paciente postinfarto y consulta de un joven con una cardiopatía congénita. A las 12:30, Valeria había hecho frente a todas las consultas programadas y podía permitirse un breve descanso antes de la operación. Estaba sentada en su despacho, revisando los últimos resultados de las pruebas de su paciente operado, cuando en el pasillo se oyeron pasos apresurados y voces excitadas del personal de enfermería. Valeria conocía esos sonidos. Algo estaba ocurriendo en urgencias. La puerta de su despacho se abrió sin llamar y la enfermera de guardia, Carla, entró corriendo. «Doctor Montenegro, urgente. La ambulancia ha traído a un hombre con un infarto agudo de miocardio. El paciente está consciente pero en estado crítico. El dolor comenzó hace una hora. Su presión sanguínea está bajando». Valeria pasó instantáneamente al modo de emergencia. Rápidamente se dirigió a urgencias, donde un hombre mayor, de unos 65 años, con el pelo canoso y una tez terrosa característica, estaba tumbado en una camilla. Respiraba entrecortadamente y le corría el sudor por la frente. El paramédico de la ambulancia informó claramente de los síntomas y las medidas adoptadas: nitroglicerina sublingual, analgesia con morfina,
mascarilla de oxígeno. Valeria evaluó rápidamente el estado del paciente, pero de repente su atención se centró en el rostro del hombre. Algo en él le resultaba familiar. Lo miró más de cerca y sintió que el corazón le daba un vuelco de sorpresa. Era Augusto Villarreal. No lo reconoció de inmediato. Los años habían cambiado a aquel hombre señorial y elegante. Se le habían añadido arrugas, el pelo se le había vuelto gris y la piel había perdido su color saludable. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Oscuros, inteligentes, con un característico estrabismo. De niña, el tío Augusto, como ella le llamaba, venía a menudo a su casa. Él y su padre se sentaban en el porche durante largos ratos, discutiendo algún asunto, y a veces sus conversaciones se prolongaban hasta bien entrada la noche. Valeria recordaba que Augusto siempre le traía regalos, caramelos caros de Europa, muñecas bonitas, libros. Había respondido pacientemente a sus preguntas infantiles sobre los países que visitaba por negocios. Le había contado historias asombrosas sobre diferentes ciudades y gentes, pero ahora no era momento para recuerdos. Inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, dio una orden clara a las enfermeras. Monitorización cardíaca, 2 venas periféricas, suero. Hagan un electrocardiograma y una prueba de marcadores cardíacos. Prepárense para terapia trombolítica. Durante las siguientes 2 horas, Valerie prácticamente se quedó con el paciente. El electrocardiograma confirmó un infarto masivo de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Los análisis mostraron un aumento significativo de la troponina, una proteína que se libera cuando el músculo cardíaco está dañado. Había que actuar con rapidez para restablecer el flujo sanguíneo en la arteria obstruida. Valeria administró trombolíticos, un fármaco que disuelve los coágulos sanguíneos, mientras vigilaba constantemente el estado del paciente. Poco a poco, sus constantes vitales empezaron a mejorar. La presión arterial se estabilizó, el dolor disminuyó y el ritmo cardíaco se estabilizó. La amenaza inmediata para la vida había pasado, pero su estado seguía siendo grave. Valeria no se permitió acercarse a Augusto hasta que lo trasladaron a la sala de cuidados intensivos. Estaba tumbado con los ojos cerrados, pero respiraba con normalidad. Los numerosos cables de los monitores le hacían parecer un cyborg de una película de ciencia ficción. «¿Señor Villarreal?», llamó en voz baja. Augusto abrió los ojos lentamente y se quedó mirándola a la cara durante un rato, como si intentara recordar algo importante. Entonces el reconocimiento apareció en su mirada y sonrió débilmente. «¿Valerita?». Tenía la voz ronca por el cansancio. «La pequeña Valerita, la hija de Eduardo». «Ya no tan pequeña», respondió suavemente. «Pero sí, soy yo. ¿Cómo te encuentras?». «Mejor, mucho mejor que hace 2 horas». Intentó levantarse, pero Valeria le sujetó suavemente por el hombro. «Quédate quieto. Necesitas paz. Tu padre...». Augusto cerró los ojos, haciendo acopio de fuerzas. «Me dijo que si alguna vez tenía un problema de corazón, debía acudir a usted. Dijo que eras el mejor cardiólogo de la ciudad, tal vez de todo Brasil». Valeria sintió un nudo en la garganta debido a la repentina emoción. Su padre nunca le decía esas cosas directamente. Prefería cumplidos discretos como «buen trabajo» o «sigue así». Eduardo Montenegro solía ser un hombre de pocas palabras, sobre todo cuando se trataba de sentimientos. «Papá exagera», dijo intentando mantener un tono profesional, «pero haré todo lo posible para que te pongas bien». «Sé que lo harás», volvió a sonreír Augusto, esta vez con más confianza. «Eduardo ha criado a una hija maravillosa. Está muy orgulloso de ti, aunque no lo demuestre». Valeria asintió, sin confiar en su voz. Era extraño recibir la confirmación del amor de un padre por parte de un desconocido, aunque fuera un amigo íntimo de la familia. «¿Cuántos años hace que no nos vemos?», preguntó Augusto. «Probablemente más de 10». «14», respondió Valeria automáticamente. «Desde que terminé la universidad y conseguí un trabajo. 14. El tiempo pasa volando, y te recuerdo como una niña que quería ser bailarina». «Luego cambié de opinión», sonrió Valeria. «La medicina resultó ser más interesante». Hablaron un poco más del pasado, de cómo había cambiado la ciudad a lo largo de los años. Augusto dijo que su negocio se había expandido considerablemente. Ahora tenía una gran cadena de supermercados en todo el estado de São Paulo. Valeria escuchaba, comprobando periódicamente las lecturas de los monitores. Su estado se había estabilizado, pero necesitaba hospitalización
durante al menos 2 semanas. Tienes que descansar, dijo por fin. El infarto era masivo, aunque llegamos a tiempo. El músculo cardíaco está dañado, así que tardará en recuperarse. ¿Cuánto tiempo? 15 días en el hospital, quizá un poco más. Luego otro mes de rehabilitación en casa. Y nada de estrés, nada de ejercicio, dieta estricta, medicación a tiempo. Augusto asintió con comprensión. Seré un paciente ejemplar, lo prometo. Valeria pasó otra hora controlando su estado y ajustando el tratamiento. Se ocupó personalmente de que le dieran la mejor habitación del servicio de cardiología, espaciosa, con ventanas que daban al jardín y baño privado. Esas habitaciones eran caras, pero a juzgar por la ropa y los relojes caros de Augusto, el dinero no era un problema para él. También se había nombrado a sí misma su médico de cabecera, lo que significaba rondas diarias y un control constante de su estado. La operación, programada para la tarde, fue un éxito. El aneurisma se extirpó sin complicaciones y el paciente toleró bien la intervención. Al final del día, Valeria se sentía agradablemente cansada. Había sido un día ajetreado pero productivo. La jornada laboral terminó cerca de las 8 de la tarde. Valeria llegó cansada a su Toyota plateado en el garaje subterráneo de la clínica y condujo lentamente a casa a través del tradicional tráfico vespertino de Sao Paulo. Por la ventana pasaban escaparates, carteles publicitarios y las caras de gente cansada en los coches vecinos. Su mente daba vueltas pensando en el tratamiento de Augusto, en las palabras de su padre, de las que solo se había enterado hoy. Era extraño pensar que el hombre de su infancia, que entonces le había parecido tan poderoso e inalcanzable, estuviera ahora en un hospital bajo su cuidado. La casa olía a pollo frito y arroz. Al parecer, Rodrigo había pedido una cena a domicilio en su restaurante favorito. Estaba sentado en el sofá del salón, metido en el teléfono, y ni siquiera levantó la cabeza cuando ella entró. En la mesita había cajas de comida vacías. «Hola», dijo Valeria cansada, quitándose los zapatos en el pasillo. Murmuró su marido, sin apartar los ojos de la pantalla. Valeria fue a la cocina, sacó una botella de agua mineral de la nevera y se bebió casi la mitad de un trago. El día había sido emocionalmente pesado y quería compartir el insólito encuentro con su marido. Tal vez les ayudaría a tener por fin una conversación de verdad. «Rodrigo», gritó volviendo al salón. «¿Te imaginas lo que ha pasado hoy?» «¿Eh?», murmuró, aún con la mirada fija en el teléfono. «Han traído a un amigo de papá, Augusto Villarreal. ¿Recuerdas que te hablé de él? Solía venir a nuestra casa cuando yo era pequeño». «Ah, sí, creo que me acuerdo», respondió Rodrigo distraídamente. «Tuvo un infarto grave. Cuando lo trajeron, al principio ni siquiera lo reconocí, había cambiado mucho con los años. Pero luego, cuando recobró el conocimiento, empezamos a hablar». Valeria se sentó en el sofá junto a su marido, con la esperanza de atraer su atención. Le dijo una cosa sorprendente. Resulta que su padre le aconsejó que acudiera a mí si tenía problemas de corazón. Dijo que yo era el mejor cardiólogo de la ciudad. Rodrigo levantó por fin la vista, pero su expresión era distante e indiferente. «¿Y qué? ¿Y qué?». Valeria sintió una punzada de decepción. «Me alegró oírlo. Papá nunca me dijo esas cosas directamente. No es nada elogioso». «Bueno, sí, ha estado bien», dijo Rodrigo secamente, y luego volvió a su teléfono. Valeria lo miró con más atención. ¿Qué juego era aquel que había captado su atención? Algunas imágenes brillantes parpadeaban en la pantalla, pero ella no lograba descifrar lo que estaba pasando. «¿Qué tal el día?», intentó entablar conversación desde el otro lado. «Fue bien». «¿Has conocido a los clientes de Río?» «Sí, muy bien». Respuestas de una sola palabra, la mirada perdida, una total falta de voluntad para comunicarse. Valeria sintió la familiar irritación que se había hecho más frecuente en los últimos meses. Antes, Rodrigo siempre se interesaba por su trabajo, le preguntaba por los casos difíciles, se alegraba de sus éxitos. Podían pasarse horas hablando de las cosas más insignificantes. Planes para el fin de semana, noticias, películas. Ahora parecía que no le importaba nada. «Rodrigo», dijo ella intentando mantener la calma. «¿Podemos hablar?» «¿De qué?». Él seguía mirando la pantalla, donde había una especie de batalla contra monstruos. «De lo que nos pasa, por lo menos.
Últimamente no hablamos mucho. Vivimos como compañeros de piso, no como marido y mujer. No pasa nada. No exageres. Rodrigo, mírame, le pidió Valeria. Él levantó los ojos del teléfono a regañadientes. Había algo extraño en su mirada. Ni enfado, ni irritación, más bien indiferencia total, como si estuviera mirando a un extraño. ¿Qué nos pasa?, preguntó sin rodeos. Pareces un poco distante, frío. No creo que te interese lo que pienso, cómo me siento, cómo me va el día. No pasa nada, Valeria, contestó él en un tono uniforme y sin emociones. Solo estoy cansada. Trabajo, estrés, problemas en la empresa. Todos pasamos por periodos así. Pero esto lleva meses. No exageres, le interrumpió bruscamente, levantándose del sofá. No todo el mundo tiene que desahogarse y hablar de relaciones todo el tiempo. Hay gente que vive y trabaja. Había algo nuevo en su voz. Irritación, casi desprecio. Valeria sintió que se le apretaban las tripas. No te pido que te desahogues, solo te pido que hables conmigo. Humanamente. ¿Estamos hablando? No, no estamos hablando. Me estás dando respuestas de una sola palabra, mirando el móvil, actuando como si yo estorbara. Rodrigo suspiró irritado. Valeria, estoy cansado. Ha sido un día muy largo. No quiero tener un enfrentamiento de relaciones ahora mismo. Voy a darme una ducha. Se dirigió a la puerta, pero Valeria lo detuvo. ¿Cuándo quieres? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación normal? No sobre trabajo, no sobre cosas domésticas, sino simplemente hablando. Rodrigo se detuvo en la puerta sin volverse. No me acuerdo, y no creo que sea un problema. Se fue dejando a Valeria sola en el salón. Ella permaneció sentada en el sofá, mirando el teléfono olvidado de su marido. La pantalla se apagó, y el cristal negro reflejó su rostro, cansado, confuso, con los ojos tristes. Sin duda, algo iba mal en su relación, pero ella no conseguía averiguar qué era. Rodrigo parecía estar alejándose de ella, volviéndose más distante y frío cada día que pasaba. 3 semanas pasaron volando. Augusto Villarreal resultó ser el paciente perfecto, disciplinado, paciente y sorprendentemente alegre para un hombre que había sufrido un grave infarto. Valeria le visitaba todos los días durante sus rondas matutinas y a menudo se dejaba caer por la tarde antes de irse a casa. Poco a poco, su relación pasó de ser formalmente médica a ser cálida y de confianza. Augusto hablaba mucho del pasado, de su amistad con el padre de ella, que empezó en su juventud. Resultó que se habían conocido en la universidad. Ambos habían estudiado económicas, aunque después habían elegido caminos diferentes. Eduardo prefería un negocio pequeño pero estable, mientras que Augusto siempre soñó con grandes proyectos y no temía correr riesgos. Tu padre era más prudente, dijo Augusto durante una de las visitas nocturnas de Valeria. Le ofrecí varias veces ser socio de mis empresas, pero siempre se negó. Decía que tenía una hija que sacar adelante y que no podía permitirse correr riesgos. Papá nunca me lo contó, admitió Valeria, ajustando la almohada a la espalda de su paciente. A Eduardo no le gusta nada hablar de dinero y negocios, pero está muy orgulloso de ti. Cada vez que nos vemos, habla de tus éxitos, de cómo has aprendido, de lo rápido que has ascendido en tu carrera. Valeria sonrió. Su padre era tacaño con los elogios, pero eso no significaba que no se fijara en sus logros. ¿Recuerdas que de niña querías ser bailarina?, continuó Augusto. Solías darnos espectáculos en la terraza, dando vueltas con tu tutú rosa. Eduardo incluso te apuntó a la escuela de ballet. Sí, pero a los 6 meses me di cuenta de que no era para mí. Demasiada disciplina y poca creatividad, aunque todavía tengo mis estrías. Hiciste bien en elegir medicina. Tienes talento para ello, y no solo técnicamente. Sabes cómo comunicarte con la gente, inspirar confianza. Eso es tan importante como saber anatomía. La condición de Augusto ha mejorado dramáticamente en las últimas 3 semanas. Sus cardiogramas se estabilizaron, sus análisis fueron normales y su dificultad para respirar desapareció. Ya podía caminar por la sala por sí solo e incluso bajó al vestíbulo de la clínica para tomar el aire en el pequeño jardín. Mañana le doy el alta, dijo Valeria el miércoles por la mañana, mirando los últimos resultados de los exámenes. Tu corazón se ha recuperado mejor de lo que esperaba.
Es gracias a tus cuidados, contestó Augusto, abotonándose la camisa. Ya estaba vestido con su propia ropa en lugar del pijama del hospital. No sé cómo agradecértelo. No tienes que darme las gracias. Es mi trabajo. No, es más que un trabajo. Me trataste como a tu propio abuelo, no como a un paciente. Tu padre estaría orgulloso de ti. Valeria sintió un calor familiar en el pecho. Augusto había dicho cosas así muchas veces en las últimas semanas, y cada vez se alegraba de oírlo. Ahora tienes que seguir estrictamente todas las recomendaciones, dijo, cambiando a un tono serio. Medicación según lo previsto, dieta, nada de estrés. Vuelva dentro de 15 días para una revisión. Volveré. Y si pasa algo, serás la primera persona a la que llamaré. Cuando Augusto fue dado de alta, Valeria sintió un extraño vacío. La costumbre de asomarse a su habitación, sus conversaciones diarias, se habían convertido en parte de la rutina. Ahora ya no, y los días de trabajo parecían más monótonos. En casa las cosas no iban mejor. Rodrigo seguía frío y distante. Llegaba tarde, cenaba en silencio y se pasaba las tardes mirando el móvil o el portátil. A los intentos de Valeria de entablar conversación, respondía con una palabra o los ignoraba por completo. Ella sentía que un muro invisible crecía entre ellos, pero no sabía cómo derribarlo. El viernes por la noche, Valeria quedó con Mariana Córdoba en su café favorito del centro de la ciudad. Mariana trabajaba como jefa de contabilidad en una de las sucursales de un gran banco, y era la única amiga con la que Valeria podía hablar abiertamente de sus problemas personales. Eran amigas desde la universidad, y Mariana había sido testigo en la boda de Valeria y Rodrigo. «Tienes un aspecto horrible», dijo Mariana sin rodeos en cuanto se sentaron a la mesa. «¿Qué te pasa?». Valeria suspiró. Mariana siempre había sido tajante, a veces incluso dura, pero era una cualidad que la ayudaba a ver el meollo del problema. «El problema con Rodrigo», admitió Valeria, revolviendo el azúcar en su café, «se ha convertido en un extraño. Apenas hablamos, siempre está ocupado con sus cosas. Y cuando intento averiguar qué pasa, me hace la pelota o se enfada. ¿Cuánto tiempo lleva así? 3, tal vez 4 meses. Al principio pensé que tenía problemas en el trabajo, pero ahora no lo sé. Creo que solo es frío conmigo». Marianne frunció el ceño. Nunca le había gustado mucho Rodrigo. Lo consideraba demasiado superficial y egoísta, pero siempre se había guardado sus opiniones. ¿Había intentado hablar con él en serio? No con indirectas, sino simplemente sentarnos y solucionar las cosas. Lo he intentado, pero él evita la conversación. Dice que está bien, que exagero. Los hombres son criaturas extrañas, observó filosóficamente Marianne. Pueden arrastrar un problema durante meses y seguir fingiendo que todo va bien. Tal vez realmente tiene dificultades en el trabajo o problemas familiares. Yo no lo sé, no me lo dice. Antes hablábamos de todo, trabajo, planes, sueños, pero ahora ni siquiera sé cómo le ha ido el día. Valeria, dijo Marianne seriamente, inclinándose sobre la mesa. Debes insistir en hablar. Elige un momento en que los dos estéis en casa y no tengáis prisa, y díselo sin rodeos. O hablamos de nuestros problemas o nuestro matrimonio peligra. A veces los hombres necesitan un ultimátum para darse cuenta de la gravedad de la situación. Pero, ¿y si te dice que quiere el divorcio? Entonces, es mejor averiguarlo ahora que sufrir la incertidumbre. Valerie, eres una mujer inteligente, guapa y con éxito. Tienes una gran carrera, ganas buen dinero. No deberías aferrarte a un hombre que no te quiere. Valeria asintió, dándose cuenta de que su amiga tenía razón. La incertidumbre era peor que cualquier verdad. De acuerdo, intentaré hablar con él el fin de semana. Quizá podamos averiguar algo después de todo. Me alegro por ti. Ahora háblame de este paciente que has estado cuidando. El tío Rich. Valeria sonrió y empezó a hablar de Augusto. Era un tema agradable, ajeno a los problemas familiares. Estuvieron sentadas en el café hasta bien entrada la noche, hablando de trabajo, de conocidos comunes, de planes para las vacaciones. Marian contaba anécdotas divertidas de la vida bancaria, y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, se reía a carcajadas. Esas reuniones siempre le levantaban el ánimo y la ayudaban a ver los problemas desde otro ángulo. Valeria volvió a casa hacia las 11 de la noche. Rodrigo ya estaba dormido, o fingía estarlo. En cualquier caso,
En el dormitorio solo estaba encendida la luz de noche, y él estaba tumbado de espaldas a la pared. Valeria se desnudó tranquilamente y se acostó, decidiendo que mañana intentaría hablar con él. El sábado amaneció soleado y cálido. Valeria se levantó temprano, como de costumbre, pero decidió no ir deprisa al trabajo. El sábado era un día corto y el primer paciente no tenía cita hasta las 11 de la mañana. Preparó el desayuno para los dos, con la esperanza de que pudieran charlar durante la comida. Rodrigo bajó a la cocina hacia las 9, con cara de sueño e incluso contento. «Buenos días», dijo, besando a Valeria en la mejilla. «Buenos días», respondió ella tendiéndole una taza de café. «¿Qué tal has dormido?» «Muy bien». «¿Qué clase de vacaciones son estas?», señaló con la cabeza la mesa con croissants frescos, fruta y mermelada casera. «No son vacaciones. Solo quería desayunar con mi marido. Últimamente no lo hacemos muy a menudo». Rodrigo se sentó a la mesa y empezó a comer. Su humor era claramente mejor que de costumbre, y Valeria pensó que era un buen momento para hablar. «Rodrigo», comenzó con cautela, «creo que tenemos que hablar». «¿Sobre qué?». No levantó la cabeza del plato. «De nosotros, sobre lo que está pasando en nuestro matrimonio». «¿Qué está pasando?». Su tono se volvió más cauteloso. «Se nota. Nos hemos convertido en extraños el uno para el otro. Apenas hablamos, no pasamos tiempo juntos. Siempre estás ocupado con algo, y cuando intento averiguar qué es, lo descartas». Rodrigo terminó lentamente su café, obviamente pensando su respuesta. «Valeria, estoy pasando por un periodo difícil en el trabajo. Nuevos proyectos, más responsabilidades. No puedo tenerte entretenida todo el tiempo. No te pido que me entretengas, solo te pido que seas mi marido, no mi compañera de piso». «Estás exagerando», dijo levantándose de la mesa. «Me encuentro bien. Solo hace falta tiempo para que las cosas se calmen». «¿Qué tipo de cosas? ¿Qué pasa exactamente en el trabajo?» «No mucho. Rutina». Valeria sintió una irritación familiar. Más respuestas evasivas, más falta de voluntad para dar explicaciones. «Rodrigo, soy tu mujer. Tengo derecho a saber lo que te pasa». «No es necesario hablar de todo en la vida», replicó secamente. «A veces la gente simplemente vive y trabaja sin hacer de ello una sesión psicológica». Había irritación, casi desprecio en su voz. Valeria se estremeció. Nunca le había hablado así. «¿Sesiones psicológicas?». «Rodrigo, solo quiero entender lo que nos está pasando». «No nos pasa nada», levantó la voz. «Hay gente que tiene cosas mejores que hacer que hablar todo el rato de sentimientos». Se dirigió hacia la puerta, pero Valeria lo detuvo. «¿A dónde vas?». «Al trabajo». «¿El sábado?». «Sí, el sábado. Tengo una reunión con unos clientes». «¿A las 10:30 de la mañana?». Rodrigo dudó un momento y luego se encogió de hombros. «Se levantan temprano». Se fue dando un portazo. Valeria se quedó sentada en la cocina, en medio del desayuno sin comer, sintiéndose completamente derrotada. El intento de hablar había fracasado aún más de lo que esperaba. El teléfono sonó cuando Valeria estaba a punto de salir de casa. El número de casa de su padre apareció en la pantalla. «Hola, papá», contestó, sorprendida por la llamada. Su padre rara vez llamaba los fines de semana. Prefería reunirse en persona. «¿Señorita Montenegro?». Una voz femenina desconocida hizo que Valeria desconfiara. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». «Me llamo Lucía Ramos. Soy vecina de tu padre. Me temo que tengo malas noticias para ti». A Valeria le dio un vuelco el corazón. «¿Qué le pasa?». «Tu padre falleció anoche. Lo encontré esta mañana cuando fui a recoger el correo como de costumbre. La puerta no estaba cerrada y estaba tumbado en el dormitorio. Los médicos dicen que fue un ataque al corazón. Murió mientras dormía». Valeria sintió que el mundo a su alrededor se volvía irreal. La voz de su vecina llegaba desde muy lejos y le zumbaban los oídos. Es imposible», susurró. «Estaba sano. Comimos juntos la semana pasada y se encontraba bien. Lo siento mucho, señorita. La policía y los médicos ya estaban aquí. Dijeron que tenían que ponerse en contacto con la familia para organizar un funeral». «Ya. Enseguida voy», consiguió decir Valeria. «¿Dónde estás ahora?». «Estoy en casa, junto a tu padre. Tengo las llaves de la casa». Valeria apagó el teléfono y se quedó inmóvil unos segundos, intentando comprender lo que había oído.
Mi padre ha muerto. Eduardo Montenegro, que una semana antes se había reído de sus historias sobre el trabajo, que planeaba ampliar el negocio y soñaba con nietos, se había ido. Cogió las llaves del coche y salió corriendo de casa. Su padre vivía a media hora del centro, en un barrio tranquilo con pequeñas mansiones y cuidados jardines. Valeria condujo con el piloto automático, casi incapaz de ver la carretera. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Su padre enseñándole a conducir en un aparcamiento desierto. Su padre aplaudiendo orgulloso en su graduación de medicina. Su padre abrazándola torpemente en su boda y susurrándole que quería que fuera feliz. La casa de su padre tenía el mismo aspecto de siempre. Paredes blancas, tejado de tejas rojas, un pequeño jardín con rosas que él mismo plantaba y cuidaba. Solo que ahora todo parecía vacío y muerto. La vecina de Lucía era una anciana de unos 70 años con un rostro amable y triste. Se encontró con Valeria en la puerta y la abrazó con dulzura. Lo siento mucho, querida. Tu padre era un hombre maravilloso. ¿Qué ha pasado exactamente? Preguntó Valeria intentando mantener la compostura. Vine por la mañana, como de costumbre, a llevarle el periódico y el correo. Habíamos acordado que todas las mañanas yo pasaría por casa y él me ayudaría con la compra. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño. Eduardo siempre cerraba la casa con llave. Le llamé, pero nadie respondió. Así que entré y lo encontré en el dormitorio. Entraron en la casa. Todo estaba en perfecto orden. Mi padre siempre lo mantenía limpio. Había una taza de té sin terminar sobre la mesa de la cocina y un libro abierto junto a ella. Parecía como si hubiera salido un momento y fuera a volver. El médico dijo que había muerto sobre las 3 de la mañana, continuó Lucía. Se le paró el corazón. No sufrió, si eso puede servir de consuelo. Valeria asintió, sin fiarse de su voz. Caminó hasta el dormitorio de su padre y vio la cama con la colcha perfectamente recogida. Aquí no había nada que le recordara la tragedia. El cadáver había sido llevado al depósito y la ropa de cama había sido cambiada. «Tenemos que organizar el funeral», dijo Valeria mecánicamente. «Ponernos en contacto con la funeraria, elegir un ataúd, encargar un velatorio. Si quieres puedo ayudarte», se ofreció Lucía. «Tengo experiencia en estas cosas». «Gracias, sería estupendo». Pasaron las horas siguientes llamando a funerarias, aclarando trámites, haciendo listas de personas a las que avisar. Valeria se movía como en un sueño, realizando las acciones necesarias, pero sin darse cuenta del todo de lo que ocurría. Por la noche, cuando los principales asuntos estaban resueltos, se acordó de Augusto. Era el mejor amigo de su padre y debía saber lo que había pasado. Valeria encontró su número en la agenda de su padre y le llamó. «¿Augusto? Soy Valeria, la hija de Eduardo». «Valerita, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras después de tanta preocupación por mi enfermedad?» «Augusto», la voz de Valeria temblaba. «Tengo malas noticias para ti. Papá, papá ha muerto esta noche». Se hizo el silencio en el auricular. Entonces Augusto susurró en voz baja. «¿Eduardo? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó?» «Un infarto mientras dormía. Un vecino lo encontró esta mañana». «Dios mío». Augusto estaba claramente angustiado. «Valerita, lo siento mucho. Eduardo era mi mejor amigo. Nos conocíamos desde hace más de 40 años». «Lo sé, por eso te llamé primero. ¿Cuándo es el funeral?» «Pasado mañana, lunes, en la iglesia de San Antonio y luego en el cementerio de Consolacao. Allí estaré, y si necesitas ayuda, con organización, dinero, lo que sea, dímelo». Eduardo era como un hermano para mí. «Gracias». Valeria sintió que iba a llorar. «Es muy duro para mí ahora». «Claro que lo es. Perder a un padre siempre da miedo, sobre todo cuando es tan repentino. Pero eres una chica fuerte, Valerita. Lo superarás». Después de hablar con Augusto, Valeria intentó llamar a Rodrigo, pero su teléfono no estaba disponible. Le dejó varios mensajes de voz, pero no le devolvió la llamada. Tuvo que enviar un SMS con un breve resumen de lo sucedido. Volvió a casa por la noche, completamente agotada física y emocionalmente. Rodrigo no estaba. Al parecer la reunión con sus clientes se había alargado hasta bien entrada la noche. O tal vez no quería volver a casa con una esposa disgustada. Valeria se tumbó en la cama y, por primera vez en todo el día, se permitió llorar. Las lágrimas fluyeron durante largo rato.
por la pérdida de su padre, por su matrimonio que se desmoronaba, por la soledad que de repente la invadía por todas partes. Su padre había sido la única persona que la había querido incondicionalmente y se había sentido orgulloso de ella. Ahora ya no estaba, y su marido se había convertido en un frío desconocido. Rodrigo llegó hacia medianoche. Valeria le oyó desnudarse con cuidado y tumbarse en la cama, procurando no despertarla. Quiso volverse hacia él, contarle su dolor, pedirle consuelo. Pero algo la contuvo. Su intuición le decía que no obtendría compasión, solo condolencias formales e irritación por haber visto interrumpidos sus planes. El lunes amaneció nublado y lluvioso, como si el mismo cielo estuviera de luto por Eduardo Montenegro. Valeria se despertó temprano, antes del amanecer, y permaneció largo rato en la cama, escuchando el tamborileo de las gotas de lluvia sobre la ventana. Rodrigo dormía a su lado, de espaldas a la pared. La noche anterior había vuelto por fin a casa y le había dado el pésame formal. Pero Valeria no sentía ningún apoyo por su parte. Parecía que la muerte de su padre no era más que un obstáculo incómodo para sus planes. A las 9 de la mañana Valeria ya estaba lista. Eligió un estricto traje negro que compraba para las reuniones de negocios, zapatos negros de tacón bajo y unos modestos pendientes de perlas, regalo de su padre por su 25 cumpleaños. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo y el maquillaje era mínimo. En el espejo parecía una mujer pálida con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Rodrigo bajó a la cocina cuando ella estaba a punto de irse. ¿A qué hora empieza el servicio?, preguntó sirviéndose una taza de café. A las 10, en San Antonio. Iré más tarde. Tengo una llamada importante a las 10:30. Valeria le miró desconcertada. Rodrigo, es el funeral de mi padre. ¿No puedes reprogramar la llamada? Son clientes de Europa. Están en otra franja horaria. Llaman a esta hora. Pero hoy, Valerie, 15 minutos no harán la diferencia. Estaré allí a tiempo para la ceremonia principal. No había ni una sombra de arrepentimiento o comprensión en su voz. Valeria comprendió que era inútil discutir y se limitó a asentir. Como quieras. La iglesia de San Antonio estaba llena de gente. Valeria se sorprendió al ver cuánta gente había venido a despedir a su padre. Había compañeros de trabajo, vecinos, viejos amigos, empleados de la gasolinera, incluso algunos clientes con los que su padre había mantenido una relación amistosa. A muchos los reconoció, pero a otros hacía años que no los veía. Augusto Villarreal estaba sentado en las primeras filas, con aspecto solemne y triste. A pesar de su reciente enfermedad, había insistido en pronunciar un discurso sobre su difunto amigo. Valeria se lo agradeció. Ella misma no habría tenido fuerzas para hablar ante tanta gente. Rodrigo no apareció hasta la mitad del oficio. Caminó en silencio hasta su asiento junto a Valeria y se sentó sin mirarla. Llevaba un traje oscuro y parecía bastante decente, pero Valeria percibía su impaciencia. Su marido no dejaba de mirar el reloj, como calculando cuándo acabaría todo. Cuando llegó el momento de los discursos de despedida, Augusto se levantó lentamente de su asiento y se acercó al púlpito. A pesar de su edad y de su reciente enfermedad, se mantuvo erguido y habló con voz clara y segura. Eduardo Montenegro es amigo mío desde hace más de 40 años, comenzó. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos éramos jóvenes y ambiciosos. Pero ya entonces me di cuenta de que Eduardo era una persona especial. Nunca buscó el dinero fácil ni el éxito rápido. Su principio era hacer su trabajo honestamente, tratar a la gente con respeto y cumplir siempre su palabra. Valeria escuchó y sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Agosto había descrito a su padre exactamente como ella lo conocía y lo quería. Eduardo nunca buscó el lujo ostentoso, continuó Augusto. Su riqueza era su familia, su hija Valeria. Estaba eternamente orgulloso de ella. Su inteligencia, su profesionalidad, su amabilidad. Cada vez que nos veíamos me hablaba de sus éxitos, de lo gran médico que era. Eduardo creía que la principal tarea de un padre es criar a una persona digna. Y lo hizo brillantemente. Varias personas en la iglesia sollozaban. Valeria apretó las manos con fuerza, intentando no llorar en público. Mi amigo nos dejó demasiado pronto, terminó Augusto. Pero deja una hija preciosa, un negocio próspero y un recuerdo brillante en el corazón de todos los que le conocieron. Descansa en paz, Eduardo.
Fuiste un hombre de verdad y un amigo leal. Tras el oficio religioso, la procesión se dirigió al cementerio de Consolacao. La lluvia se había intensificado y la gente permanecía bajo paraguas alrededor de una tumba recién cavada. El sacerdote rezó las últimas oraciones y el ataúd fue enterrado. Valeria arrojó sobre él un puñado de tierra y rosas blancas, las flores preferidas de su padre. El velatorio se celebró en un restaurante cercano al cementerio. Augusto insistió en pagar todo el banquete. Dijo que era su último favor a un amigo. Se reunieron 50 personas, todas ellas contando historias sobre Eduardo, recordando su bondad y honradez. Valeria escuchó las historias y se dio cuenta de que no conocía del todo a su padre. Mucha gente hablaba de su caridad. Resulta que ayudaba regularmente a familias pobres, pagaba el tratamiento de niños enfermos, apoyaba al albergue local para los sin techo. Pero nadie lo sabía. El padre nunca hacía publicidad de sus buenas obras. Rodrigo permaneció sentado en silencio toda la tarde, asintiendo de vez en cuando a sus conocidos y echando un vistazo a su teléfono. Valeria se dio cuenta de que estaba aburrido y quería marcharse cuanto antes. Hacia las 9 de la noche, se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja: Valeria, tengo que irme. Mañana temprano hay una reunión importante. Tengo que prepararme. Pero el velatorio aún no ha terminado. No creo que me echen de menos. Ya sabes que es trabajo. Se despidió de ella con un beso en la mejilla y se marchó, dejando a Valeria sola entre la gente que lloraba sinceramente a su padre. Augusto notó su confusión y se sentó a su lado. No le hagas caso, dijo en voz baja. Cada uno tiene su manera de vivir el duelo. No se trata de duelo, replicó Valeria con amargura. La cuestión es que no le importa. Augusto la miró atentamente, pero no dijo nada. Era un hombre demasiado sabio para dar consejos sobre la vida familiar sin conocer todas las circunstancias. Valeria no llegó a casa hasta las 11 de la noche. Rodrigo ya dormía o fingía dormir. Permaneció largo rato bajo la ducha, lavándose el cansancio y la amargura del día, y luego se fue a la cama y lloró hasta la mañana siguiente. La semana siguiente se dedicó a arreglar los asuntos de su padre. Había que cerrar las cuentas bancarias, tramitar los documentos para las gasolineras, notificar su muerte a las autoridades oficiales. Valeria se ausentó del trabajo y pasó los días en los despachos de abogados, bancos y notarías. Rodrigo no se ofreció a ayudar ni una sola vez, alegando su carga de trabajo. El viernes, exactamente una semana después del funeral, llamó el abogado del padre, un anciano llamado Dr. Carvalho, que llevaba los asuntos de la familia Montenegro desde hacía muchos años. Señorita Valeria, necesito verla para la lectura del testamento de su padre, dijo en tono formal. ¿Podría venir mañana a mi despacho? Sí, por supuesto. ¿A qué hora? Digamos a las 10 de la mañana. Y prepárate para algunas sorpresas. ¿Qué tipo de sorpresas? Hablaremos de todo mañana. Hasta mañana. Valeria estaba intrigada. ¿De qué tipo de sorpresas podría hablar un abogado? Por lo que ella sabía, su padre no era un hombre rico. La gasolinera le reportaba buenos ingresos. La casa valía una cantidad decente, pero no esperaba nada fuera de lo común. El despacho del doctor Carvalho estaba en un edificio antiguo, en el centro de la ciudad. El abogado recibió a Valeria en un despacho repleto de expedientes y libros de consulta jurídica. Era un hombre bajito y canoso, de unos 70 años, con ojos astutos detrás de unas gruesas gafas. Siéntese, señorita Valeria, dijo señalando un sillón de cuero frente a su escritorio. Debo decir que su padre era un hombre muy prudente. Hizo su testamento hace 3 años y lo modificó 2 veces, la última el año pasado. Carvalho abrió una gruesa carpeta y sacó algunos documentos. Así que, según la última voluntad de Eduardo Montenegro, todos sus bienes se dividen de la siguiente manera. Se venden la casa y las gasolineras, cuyo producto, junto con los depósitos bancarios, asciende a $1.200.000 estadounidenses. Valeria enarcó las cejas, sorprendida. No se había dado cuenta de que su padre había acumulado tanto dinero. De esta cantidad, continuó el abogado, $980.000 te serán legados a ti. Los 220.000 restantes se destinarán a obras benéficas, al orfanato de Santa Teresa, a la Fundación contra el Cáncer y a la Residencia de Ancianos de la Misericordia.
Valeria miró aturdida al abogado. $980,000. Era una suma enorme que cambiaba radicalmente su situación financiera. Tu padre dejó una carta para ti, dijo el doctor Carvalho, entregándole un sobre cerrado. Creo que deberías leerla en privado. Valeria cogió el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito con la letra de su padre. ¿Cuándo podré tener el dinero? La casa y la gasolinera ya están vendidas. Se ha encontrado a los compradores con antelación. El dinero está en una cuenta especial. Puedo organizar una transferencia a tu cuenta, o en efectivo, lo que prefieras. En efectivo, respondió Valeria sin vacilar. No podía explicar por qué, pero quería recibir el dinero en efectivo. Muy bien, entonces vuelve pasado mañana, lunes. Prepararé todos los documentos necesarios y podrás llevarte el dinero. Valeria salió del despacho totalmente confusa. $980,000. Era rica. A lo largo de los años como médico, había acumulado unos $50,000, lo que le parecía una suma decente. Y aquí tenía casi 1 millón. Leyó la carta de su padre en casa, sentada en su sillón favorito del porche. La letra era familiar, limpia, las palabras cuidadosamente elegidas. Mi querida Valeria, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. No estés demasiado triste. He vivido una buena vida y he tenido tiempo de verte convertida en una mujer y una doctora maravillosas. El dinero que recibes es el resultado de años de ahorro y sabias inversiones. Siempre he vivido modestamente, no por tacañería, sino porque quería dejarte independencia económica. Este dinero debería darte libertad de elección. Puedes abrir tu propia clínica, viajar, hacer cosas que te den alegría. Pero recuerda lo principal. El dinero es una herramienta, no un objetivo. Debe estar al servicio del bien, ayudar a la gente, hacer que el mundo sea un poco mejor. Creo que lo utilizarás sabiamente. Cuídate, mi niña, y que sepas que siempre he estado y estaré orgulloso de ti, esté donde esté. Tu cariñoso padre, Eduardo. Valeria lloró al leer la carta, pero eran lágrimas de dolor y también de gratitud. Su padre se había ocupado de su futuro mejor de lo que ella podía imaginar. El lunes por la mañana llegó al despacho del abogado con una gran bolsa de deporte. El doctor Carvalho le entregó fajos ordenados de billetes de dólar, atados con cintas bancarias y toda la documentación necesaria. $980,000 cabían en la bolsa, pero era notablemente más pesada. Tenga cuidado, le advirtió el abogado. Es mejor no llevar tanto dinero por la ciudad sin un guardia. Iré directamente a casa, le aseguró Valeria. El camino a casa le pareció el más largo de su vida. Valeria no dejaba de mirar a su alrededor, temerosa de los ladrones, abrazada a su bolsa. En su cabeza pensaba en cómo cambiaría ahora su vida. Podría comprarse un piso nuevo, un coche, viajar por el mundo. O abrir su propia clínica, como soñaba en su juventud. En casa, Valeria fue directamente al dormitorio, donde había una pequeña caja fuerte, comprada para guardar documentos y joyas. Apiló cuidadosamente en ella los fajos de billetes, que ocupaban casi todo el espacio. La cantidad era tan grande que parecía irreal. Rodrigo llegó a casa hacia las 7 de la tarde, cansado y silencioso como de costumbre. Valeria le esperaba en la cocina, ansiosa como una colegiala antes de un examen. Rodrigo, le llamó al pasar. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué te pasa? Se detuvo en la puerta, sin mucho interés. Hoy he recibido la herencia de mi padre. Ah, sí. ¿La casa y la gasolinera vendidas? No solo eso. Papá me dejó dinero. Mucho dinero. Rodrigo por fin le prestó atención. ¿Cuánto es mucho? $980,000, soltó Valeria. Rodrigo se quedó inmóvil. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa y luego algo más que Valeria no pudo definir. ¿Casi 1 millón? Volvió a preguntar. Sí, no sabía que papá tuviera tantos ahorros. ¿Y dónde está ese dinero? En casa, en la caja fuerte. Lo cogí en efectivo. Rodrigo guardó silencio unos segundos, pensando en lo que había oído. Enséñamelo, dijo al fin. Valeria lo condujo al dormitorio y abrió la caja fuerte. Había fajos de dólares apilados, ocupando casi todo el espacio.
Rodrigo cogió un fajo, lo hojeó y olfateó. Los billetes frescos olían de un modo especial. Increíble, murmuró. Tu padre es más rico de lo que pensaba. Rodrigo, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Dijo Valeria emocionada. Podemos cambiar de vida, comprar una nueva casa, viajar, abrir mi propia clínica. ¿Nosotros? Rodrigo la miró extrañado. Es tu herencia. Pero somos marido y mujer. Todo lo que tenemos es común. Por supuesto, aceptó, pero había una nota falsa en su voz. Por la noche Valeria intentó hablar con su marido de los planes de futuro, pero él se mostró distraído y con pocas palabras. La noticia de la herencia parecía preocuparle más que alegrarle. Rodrigo le dijo sentados en el salón después de cenar. ¿Podemos hablar ahora de nuestra relación? Tenemos nuevas oportunidades. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Qué relación? No levantó la vista del teléfono. Tú y yo, siento que nos hemos distanciado, pero ahora que no tenemos problemas económicos, podemos centrarnos en la familia. No hemos tenido problemas económicos, respondió Rodrigo secamente. Muy bien, entonces, ¿en qué debemos centrarnos? Rodrigo colgó por fin el teléfono y la miró. Había algo nuevo en su mirada. No solo indiferencia, sino cierta hostilidad oculta. Valeria, no todos los problemas se resuelven con dinero. ¿Qué problemas? ¿De qué estás hablando? De nada en particular, se levantó del sofá. Estoy cansada, me voy a la cama. Rodrigo, espera. Valeria subió tras él. No hemos terminado de hablar. ¿De qué hay que hablar? Tienes la herencia, felicidades. ¿De qué más hay que hablar? De nuestro futuro, nuestros planes, de lo que hay entre nosotros. Rodrigo se detuvo en la puerta del dormitorio y se dio la vuelta. Su rostro era frío y extraño. ¿Qué crees que hay entre nosotros? Ha cambiado. Fría, distante. No hablamos. No pasamos tiempo juntos. Tal vez simplemente no tenemos nada de qué hablar. Esa frase golpeó a Valerie como una bofetada en la cara. ¿Cómo que no hay nada de qué hablar? Somos marido y mujer. Un trozo de papel no hace que las personas se unan, lanzó Rodrigo con indiferencia y desapareció en el dormitorio. Valeria permaneció de pie en el pasillo, sintiéndose como si la hubieran rociado con agua helada. ¿Un trozo de papel? ¿Había llamado papel a su matrimonio? ¿Qué le estaba pasando al hombre que amaba y con el que se había casado? Permaneció sentada en el salón durante largo rato, intentando averiguar cuándo se habían torcido las cosas. El dinero debería haber sido el comienzo de una nueva vida, pero en lugar de eso era como si la hubiera alejado definitivamente de su marido. Era como si ahora que ella tenía independencia económica, Rodrigo hubiera dejado incluso de fingir interés en su relación. Aquella noche Valeria no pudo dormir durante mucho tiempo. Su marido yacía a su lado, pero parecía más distante que nunca. Y en la caja fuerte yacía un dinero que debería haber traído la felicidad, pero que hasta el momento solo traía nuevas preguntas y preocupaciones. El jueves fue un día especialmente difícil en la clínica. Valeria realizó dos complicadas operaciones seguidas, un bypass a un anciano y una sustitución valvular a una mujer de mediana edad. Ambas operaciones fueron un éxito, pero exigieron la máxima concentración y fuerza física. A las 7 de la tarde, Valeria se sentía tan agotada como un limón. En los 15 días siguientes a la herencia, las relaciones con Rodrigo se habían vuelto aún más tensas. Casi nunca venía a casa, alegando proyectos urgentes y viajes de negocios. Cuando estaba en casa, mantenía una actitud rotundamente fría y distante. A cualquier intento de hablar con Valeria, respondía con una sola palabra o lo ignoraba por completo. Parecía como si evitara deliberadamente a su mujer, como si su presencia le irritara. Valeria comprobó varias veces el contenido de la caja fuerte. El dinero seguía allí, en montones ordenados, pero se sentía incómoda. Rodrigo conocía el código de la caja fuerte. Era la fecha de su boda, que habían fijado juntos hacía 3 años. Entonces le había parecido un gesto romántico, un símbolo de confianza. Ahora Valeria se arrepentía de aquella decisión. No quería volver a casa. La esperaba un piso vacío o, en el mejor de los casos, un marido callado mirando el teléfono. Valeria decidió pasar por el supermercado a comprar algo para cenar. Tal vez eso ayudaría a crear un ambiente más doméstico y a derretir el hielo en la relación. En la tienda eligió productos durante largo rato. Compró el vino tinto favorito de Rodrigo, queso caro,
pescado fresco para cocinar. Quizá una buena cena les ayudaría a tener por fin una charla sincera. El dinero en casa daba una sensación de estabilidad, pero paradójicamente la relación con su marido empeoraba. Valeria no entendía la relación entre estos hechos, pero intuía que había una conexión. Al subir en el ascensor a su piso de la séptima planta, Valeria ensayó mentalmente la conversación con su marido. Era necesario actuar con decisión, como aconsejaba Marianne. Poner un ultimátum, exigir explicaciones. El matrimonio no podía salvarse solo, pero al menos ella podía averiguar si había algo que salvar. La llave giró fácilmente en la cerradura. La puerta no estaba cerrada internamente, como de costumbre. Valeria entró en el pasillo e inmediatamente sintió que algo iba mal. Había un silencio desacostumbrado en el piso. El aire parecía viciado. «¿Rodrigo?», gritó, dejando las bolsas de la compra en el suelo. «¿Estás en casa?». Nadie respondió. Valeria entró en el salón, que estaba vacío. La mesa de centro estaba desprovista del habitual desorden de papeles y revistas que su marido solía arrojar. Se dirigió al dormitorio y se quedó paralizada en el umbral. El armario estaba abierto de par en par y la mitad completamente vacía. Habían desaparecido todos los trajes, camisas y corbatas de Rodrigo. Las perchas vacías colgaban tristemente en fila. Su colonia, su reloj, sus gemelos habían desaparecido del tocador. Incluso habían desaparecido los cargadores de su teléfono y de su portátil. A Valeria se le aceleró el corazón. Corrió hacia la caja fuerte y con manos temblorosas marcó el código. La puerta de hierro se abrió y Valeria vio un espacio completamente vacío. Ni un fajo de billetes, ni un solo billete. $980,000 habían desaparecido sin dejar rastro. En el fondo de la caja fuerte había un papel doblado. Valeria lo cogió y lo desdobló. Reconoció enseguida la letra de Rodrigo. Letras desparramadas, un poco descuidadas, escritas evidentemente con prisa. «Adiós, mendigo». Nada más. Ni una explicación, ni una disculpa, ni siquiera un atisbo de razón. Solo una frase burlona que cortaba más dolorosamente que cualquier palabrota. Valeria se hundió en la cama, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Rodrigo se había ido, junto con su dinero. El dinero que su padre había ahorrado durante años. El dinero que se suponía que era la base de su futuro común. Su marido había resultado ser un ladrón. Su primera reacción no fue de rabia, sino de absoluta perplejidad. ¿Cómo era posible? El hombre con el que había vivido 5 años, al que había amado y en el que había confiado, era capaz de semejante traición. No solo robó el dinero, sino que arruinó toda su vida con un acto cínico. Al cabo de unos minutos, el desconcierto fue sustituido por la rabia. Valeria cogió el teléfono y marcó el número de Rodrigo. Los largos pitidos parecieron una eternidad. Por fin descolgó el auricular. «¿Diga?». La voz de Rodrigo sonaba relajada e incluso alegre. De fondo se oían voces, risas y música. «¿Dónde está mi dinero?», gritó Valeria sin ningún preámbulo. «Ah, Valeria». No había ni una gota de vergüenza o culpa en la voz de su marido. Por fin llegó a casa. «¿Dónde está mi dinero?», repitió ella, conteniendo a duras penas un grito. «¿Qué es tu dinero?». «Que yo recuerde, somos marido y mujer, así que tenemos todo en común. Me has robado casi $1,000,000. Es la herencia de mi padre». «Yo no he robado nada», replicó Rodrigo con calma. «Tomé algo lo que es mío por derecho. Llevamos 5 años casados». Valeria no podía creer tanta insolencia. «¿Estás loco? Era mi dinero». «Lo era», sonrió Rodrigo. «Y ahora va a parar a causas más dignas». «¿Qué fines?». «¿Dónde estáis?». «En las Bahamas», respondió con indiferencia. «Buen tiempo, buen hotel. Por fin puedo permitirme vivir como un ser humano en lugar de escatimar en todo». «¿En las Bahamas? ¿Con quién?». «Con Caroline. Creo que deberías conocerla. Es una chica maravillosa, mucho más adecuada para mí que tú». Un golpe en la cabeza. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Así que tiene una amante. Y no solo le robó el dinero, sino que se lo gastó en unas vacaciones con otra mujer. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó sorprendida de poder hablar. «Unos 6 meses». «¿Por qué? ¿No te has dado cuenta?». «Creía que eras más lista».
6 meses. Así que todo el tiempo que ella había estado preocupada por su relación, tratando de averiguar qué estaba pasando, él había estado viendo a otra persona. Todos sus regresos tardíos, su indiferencia, su falta de voluntad para hablar, todo tenía sentido ahora. Tú eres un bastardo, Valeria le espetó. Valeria, no te pongas histérica, dijo Rodrigo irritado. Los dos nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio había terminado. Acababa de hacerlo oficial. ¿Oficialmente? Ayer presenté los papeles del divorcio. Serás libre dentro de un mes. ¿No es eso lo que querías cuando hiciste todas esas escenas conmigo? Quería salvar nuestro matrimonio. No se ha salvado desde hace mucho tiempo. Volvían a oírse voces de fondo, risas de mujeres, tintineo de vasos. Rodrigo estaba claramente disfrutando después de gastarse el dinero de ella. «Devuélveme el dinero», exigió Valeria. «¿Qué dinero?», interrogó inocentemente. $980,000 que robaste. Repito, yo no he robado nada. Según la ley, todos los bienes de los cónyuges se adquieren conjuntamente. Tenía todo el derecho a coger ese dinero. Es una herencia. No cuenta como propiedad comunitaria. Intenta probarlo. El dinero estaba en nuestra caja fuerte común, en nuestro piso común. Cualquier tribunal diría que pertenecía a la familia. Valeria se dio cuenta de que lo había pensado todo de antemano. Cínica y calculadamente planeó el robo, preparó la justificación legal. Probablemente incluso consultó a abogados. ¿Lo había planeado desde el principio?, preguntó ella. No desde el principio, pero cuando recibiste la herencia, me di cuenta de que por fin podía permitirme vivir la vida que quería, con el hombre que realmente amo. ¿Y tú nunca me quisiste? Al principio, tal vez, pero te volviste tan aburrido. El trabajo, la casa, hablar de sentimientos. Es diferente con Carolina. Ella entiende cómo vivir de verdad. Cada palabra era como un látigo. Valeria se dio cuenta de que estaba hablando con un completo extraño. El Rodrigo que ella conocía y amaba, o nunca había existido, o había desaparecido por completo. «Haré que te encierren por robo», dijo con frialdad. «Buena suerte», rió Rodrigo. «Pero primero encuéntrame, y luego demuestra que fue un robo y no el uso de bienes comunes. Volverás a Brasil, y después... ¿Quién dice que volveré? El mundo es grande, Valeria, y hay suficiente dinero para que te dure mucho tiempo». La conexión se cortó. Rodrigo se apagó, dejando a Valeria sola con su vida arruinada. Sentada en la cama, con el teléfono apagado entre las manos, intentó darse cuenta de la magnitud del desastre. Su marido había desaparecido con su amante, robándole casi $1,000,000. La herencia de su padre, que debía asegurarle el futuro, se había convertido en nada. 5 años de matrimonio habían resultado ser una mentira. Valeria miró a su alrededor. El armario vacío, la caja fuerte abierta, la burlona nota de despedida. Por primera vez en años se sintió completamente indefensa. Quería llorar, gritar, romper cosas, pero sobre todo, quería encontrar a Rodrigo y obligarle a responder por todo. Su primer impulso fue ir inmediatamente a la policía, pero el sentido común me dijo que primero lo pensara. Había una razón por la que Rodrigo estaba tan seguro de la legalidad de sus actos. Tal vez legalmente tenía realmente derecho al dinero como cónyuge. Valeria cogió el teléfono y marcó el número de Mariana. Una amiga era la única persona en la que podía confiar en una situación así. «¿Marianne?». La voz le temblaba a pesar de sus intentos de controlarse. «Valeria, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Rodrigo ha desaparecido, junto con mi dinero». «¿Qué? ¿Cómo que ha desaparecido?». Valeria lo contó todo, desde el piso vacío hasta la conversación con su marido. Marian escuchaba en silencio, con ocasionales jadeos de indignación. «Ese cabrón», maldijo cuando Valeria terminó. «Siempre supe que le pasaba algo. Pero ser tan... ¿Qué voy a hacer, Marian? Me ha robado casi $1,000,000. En primer lugar, cálmate. En segundo lugar, ir a la policía inmediatamente. ¿Y si tiene razón sobre la ley? ¿Y si el tribunal decide que el dinero fue compartido? Es una herencia, Valerie. Una herencia no es una propiedad adquirida conjuntamente. Cualquier abogado te lo dirá».
pero el dinero estaba en la caja fuerte conjunta. ¿Y qué? Eso no lo hace conjunto. Escucha, ¿tienes los papeles de la herencia? Sí, claro que los tengo. Bien, llévalo a la policía y presente una denuncia por robo. O mejor aún, ve directamente a un abogado. ¿Qué abogado? No conozco a ningún abogado. Marianne se lo pensó. ¿Y ese tío rico, amigo de tu padre? Augusto, ¿cómo se llama? La gente así siempre tiene contactos. Buenos abogados. Augusto Villarreal. Pero no puedo molestarlo con esos problemas. Valeria, le salvaste la vida. Y él mismo dijo que lo ayudaría en cualquier momento. Este es exactamente el momento en que necesita ayuda. ¿Tú crees? Estoy segura. Llámalo ahora. Es el tipo de hombre que no tiene pelos en la lengua. Y si es un hombre de negocios realmente poderoso, tiene los medios para encontrar a tu marido, aunque esté escondido en las Bahamas. Valeria pensó en las palabras de su amiga. En efecto, Augusto había dicho varias veces que estaba dispuesto a ayudar en cualquier situación. Y le debía mucho a su padre y ahora a ella. Esta podría ser la única oportunidad de recuperar el dinero y castigar a Rodrigo. De acuerdo, dijo ella. Intentaré ponerme en contacto con él. De acuerdo. Y me tomaré mañana libre y vendré a verte. Tenemos que reunir todos los documentos, hacer un plan de acción. Gracias, Marianne. No sé qué haría sin ti. No es nada. Para eso están los amigos. Lo principal es mantener el ánimo. Encontraremos a esa escoria y le haremos responder por todo. Después de hablar con Marianne, Valeria se sintió un poco mejor. Al menos no está sola. Hay un plan de acción. Hay apoyo. Ahora tiene que armarse de valor para llamar a Augusto. Encontró el número de teléfono en el cuaderno de su padre. Valeria permanece varios minutos con el teléfono en la mano, dudando si marcar el número. ¿Cómo explicar la situación? ¿Cómo pedir ayuda en un asunto tan delicado? Finalmente marcó el número. Los largos pitidos le parecieron eternos. Diga. La voz familiar de Augusto sonó sorprendida. ¿Valerita? Sí, soy yo. Siento molestarte tan tarde. No, no te disculpes. Siempre es bueno saber de ti. ¿Qué te pasa, Valerita? Pareces alterada. Augusto, necesito ayuda. Ayuda en serio. Por supuesto, cariño. Cuéntame lo que ha pasado. Valeria respiró hondo y empezó a contar. De cómo Rodrigo había cambiado tras recibir la herencia. De cómo desapareció hoy con el dinero. De cómo explicó cínicamente su hazaña. Augusto escuchaba en silencio, maldiciendo de vez en cuando en voz baja. Ese sinvergüenza, dijo cuando Valeria hubo terminado. Tu padre se revolvería en su tumba si supiera lo que está pasando con su dinero. No sé qué hacer. Dice que tenía derecho legal a quedarse con el dinero. Eso es mentira, dijo bruscamente Augusto. Una herencia no es un bien adquirido conjuntamente, aunque se haya guardado en una caja fuerte común. ¿Tienes los documentos? Sí, tengo todos los documentos. Muy bien. Valerita, escúchame con atención. Mañana por la mañana vendrás a mi oficina. Te presentaré a los mejores abogados de la ciudad. Haremos una denuncia policial y empezaremos el proceso para recuperar tu dinero. Pero está en las Bahamas. ¿Y qué? Las Bahamas no son la luna. Las leyes internacionales también se aplican allí. Acudiremos a la Interpol si es necesario. La voz de Augusto sonaba tan segura y decidida que Valeria se sintió esperanzada por primera vez esta noche. ¿Me ayudarás de verdad? Valerita, le debo mucho a tu padre, y yo te debo la vida. Claro que te ayudaré. Y no solo porque te deba la vida. Los canallas como tu marido tienen que asumir la responsabilidad de sus actos. Gracias, susurró Valeria, con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecértelo. No necesitas darme las gracias. Mañana a las 10 de la mañana te espero en mi despacho. Te enviaré la dirección por SMS. Y no te preocupes, recuperaremos tu dinero y castigaremos al bastardo. Después de hablar con Augusto, Valeria sintió que podía respirar. Por primera vez en todo el día de pesadilla, tuvo esperanza. Augusto Villarreal no era solo un rico hombre de negocios. A juzgar por su confianza, realmente tenía contactos y la capacidad de resolver problemas complejos. Entró en la cocina y vio las bolsas de comida que había comprado para una cena romántica. Vino caro, pescado, queso. Todo parecía burlarse de su ingenuidad. Realmente pensaba que podía tener una relación con un hombre que llevaba meses planeando robarle.
Valeria guardó la comida en la nevera y se sentó a la mesa de la cocina. Mañana empezaba una vida sin Rodrigo, pero con la esperanza de que se hiciera justicia. No sabía exactamente qué podía hacer Augusto, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía indefensa. El dinero de su padre debía volver a ella, y Rodrigo debía responder por su traición. El despacho de Augusto Villarreal estaba situado en uno de los centros de negocios más prestigiosos de Sao Paulo. El edificio de cristal y acero de 35 plantas se alzaba sobre la ciudad como un símbolo de poder financiero. Valeria subió a la planta 32, donde se encontraba la sede del Imperio Augusto. La recepcionista, una elegante mujer de mediana edad, la saludó con acentuada cortesía y la condujo inmediatamente a un despacho. Valeria esperaba un despacho lujoso con columnas de mármol y dorados, pero el de Augusto era sorprendentemente modesto. Muebles sencillos de madera oscura, estanterías, algunos cuadros de artistas brasileños. El único signo de riqueza eran las enormes ventanas panorámicas, con vistas a toda la ciudad. Augusto la recibió en la puerta, con mucho mejor aspecto que en el hospital. Bronceado, descansado, con un traje caro, pero discreto. Solo su mirada atenta lo delataba como un hombre acostumbrado a tomar decisiones serias. Valerita, cariño, la abrazó con aire paternal. ¿Cómo te encuentras después de lo de ayer? Terrible, respondió ella con sinceridad. Estuve despierta toda la noche pensando en lo que pasó. Es normal. La traición de un ser querido es el peor de los traumas. Siéntate, cuéntamelo todo con detalle. Valeria se sentó en una cómoda silla frente a su escritorio y empezó a contar. Esta vez no se le escapó ni un solo detalle. ¿Cómo cambió Rodrigo después de recibir la herencia? ¿Cómo evitaba hablar? ¿Con qué cinismo explicaba su actuación? Augusto escuchaba en silencio, solo de vez en cuando fruncía el ceño. Así que dijo que tenía derecho a recibir el dinero como marido, aclaró cuando Valeria terminó. Sí, y que cualquier tribunal lo confirmaría. Mentiroso, dijo Augusto secamente. La herencia recibida por uno de los cónyuges no es un bien adquirido conjuntamente. Está en el código de familia, aunque el dinero se guardara en una caja fuerte común. Pero hablaba con tanta seguridad. Por supuesto que lo estaba. Contaba con tu analfabetismo legal. Pensó que tendrías miedo y no irías a la policía. Augusto se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Durante unos minutos contempló la ciudad en silencio, obviamente pensando en algo. Valerita, dijo por fin, tu marido ha cometido un delito grave. El hurto mayor se castiga con hasta 10 años de cárcel. Pero el problema es que está en el extranjero. ¿No puedes detenerlo? ¿Por qué no? Augusto se volvió hacia ella con una leve sonrisa. Bahamas es un país civilizado. Existen acuerdos internacionales de extradición. Solo hay que presentar la documentación adecuada. ¿Sabes cómo hacerlo? Tengo gente que sabe, pero primero tenemos que presentar oficialmente un caso criminal. Vamos a ver a un abogado. Bajaron a la planta 28, donde estaba el bufete de abogados que atendía el negocio de Augusto. Valeria fue presentada al socio del bufete, el doctor Almeida, un hombre de unos 50 años, de mirada penetrante y sienes canosas. El caso está claro, dijo el abogado, examinando los papeles de la herencia. El robo es evidente. Hay que presentar una denuncia y adjuntar todos los documentos de la herencia. ¿Y el hecho de que esté en las Bahamas? Preguntó Valerie. Eso complica el caso, pero no lo hace inútil. Brasil tiene acuerdos de asistencia judicial con muchos países, incluidas las Bahamas. Si podemos probar el delito, será extraditado. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Meses, tal vez un año. Los casos internacionales se mueven lentamente. Valerie se sintió frustrada. Un año es demasiado tiempo. En ese tiempo Rodrigo podría desaparecer por completo, gastarse todo el dinero. Hay maneras más rápidas, dijo Augusto pensativo, pero es mejor no hablar de ellas en presencia de un abogado. El doctor Almeida sonrió comprensivo. No me he enterado de nada. Ahora déjeme preparar todo el papeleo necesario para la policía. Una hora más tarde salieron del despacho del abogado con un fajo de papeles. Augusto acompañó a Valeria al ascensor. No te preocupes, cariño, le dijo. Prometí ayudar y lo haré. Tengo contactos no solo en los círculos jurídicos. ¿Qué tipo de contactos? Financieras, políticas. Rodrigo cree que puede esconderse en las Bahamas y vivir de tu dinero. Está muy equivocado.
En la voz de Augusto sonaba una fría determinación que tranquilizó y asustó a la vez a Valeria. ¿Qué vas a hacer? Nada ilegal todavía, sonrió. Solo utilizar mis contactos comerciales. Ya verás, dentro de unos días tu marido querrá volver a Brasil. Valeria pasó los 2 días siguientes en comisaría, presentando una denuncia por robo. La investigadora, una joven llamada Teniente Silva, se tomó el caso en serio y con profesionalidad. Se aceptaron todos los documentos. Se abrió una causa penal y se inició una persecución de Rodrigo Escobar. Por desgracia, mientras se encuentre en el extranjero, no podemos hacer gran cosa, explica la Teniente Silva. Tenemos que esperar a los resultados de la persecución internacional. El martes por la noche, Valeria estaba en casa intentando ordenar las pertenencias dispersas de Rodrigo cuando sonó el teléfono. El número de Augusto apareció en la pantalla. «¿Valerita?» La voz sonaba complacida. «Tengo buenas noticias para ti». «¿Qué clase de noticias?» «Su marido ha sido detenido. Hace una hora lo detuvieron en el aeropuerto de Nassau cuando intentaba volar a Suiza». Valeria sintió que su corazón saltaba de alivio y sorpresa al mismo tiempo. ¿Cómo era posible? ¿Tan rápido? Tengo amigos en el sector bancario, respondió crípticamente Augusto. Me ayudaron a bloquear todas las cuentas que tu marido abrió en las Bahamas. Y cuando una persona intenta retirar una gran suma de dinero de una cuenta bloqueada, atrae automáticamente la atención de los servicios de inteligencia financiera. ¿Entonces no fue arrestado por robarme? Técnicamente, por sospecha de blanqueo de dinero. Pero eso es temporal. Lo importante es que está detenido y no puede gastar más de tu dinero. ¿Y ahora qué? Voy a volar a las Bahamas mañana por la mañana con mi abogado. Vamos a pedir su extradición a Brasil. Mientras tanto, se sienta en la cárcel local y piensa en lo que ha hecho. Valeria no podía creer que se hubiera resuelto tan rápido. Augusto, ¿cómo lo hiciste? Bloqueando cuentas en otro país. Valerita, me has salvado la vida, y yo tengo formas de ayudarte a cambio. Digamos que mi negocio no se limita a Brasil. Tengo socios y amigos en muchos países. Valeria empezaba a darse cuenta de que Augusto Villarreal era un hombre mucho más poderoso de lo que ella creía. Ser capaz de detener a un hombre en otro país en 2 días hablaba de conexiones del más alto nivel. Gracias, dijo. No sé cómo darte las gracias. No necesita darme las gracias. Hay que hacer justicia. Augusto regresó de Bahamas una semana después con buenas noticias. Rodrigo había accedido a la extradición voluntaria a Brasil a cambio de condiciones más indulgentes. El dinero fue encontrado e incautado. La mayor parte sigue en cuentas bancarias. Unos $100,000 que Rodrigo consiguió gastar en un hotel y entretenimiento. Está recluido en un centro de detención, declaró Augusto durante una reunión en su despacho. La investigación podría durar varios meses, pero el caso es férreo. Si confiesa, le caerán 3 o 4 años. ¿Puedo reunirme con él? Puede. ¿Pero por qué querrías? Quiero mirarle a los ojos y decirle lo que pienso de lo que hizo. Augusto asintió comprensivo. Estás en tu derecho. Concertaré una cita. El centro de detención de las afueras de São Paulo tenía un aspecto sombrío. Altos muros, alambre de espino, torres de vigilancia. Valeria pasó por todos los procedimientos de control y se encontró en una sala de visitas. Paredes desnudas, una mesa de metal, 2 bancos de plástico. Rodrigo entró 10 minutos después. Tenía un aspecto desaliñado, sin afeitar, con uniforme de presidiario y una mirada apagada. Estaba claro que la semana de detención había sido dura para él. Cuando vio a Valeria, intentó sonreír, pero era patético. «Valeria», dijo sentándose frente a ella, «qué bien que hayas venido». «No tan bien por ti», replicó ella con frialdad. «Mira, sé que estás enfadada, pero...» «¿Enfadado?», le interrumpió Valeria. «Rodrigo, me robaste casi $1,000,000 y desapareciste con tu amante. No es enfado, es desprecio». Rodrigo intentó justificarse. «No pensaba que acabaría así. Pensaba devolver el dinero». «Eso es mentira. Te gastaste $100,000 en una semana. Ibas a gastártelo todo». «Valerie», sonaba un poco lastimero, «ayúdame a salir de aquí. Te lo devolveré. Ya hablaremos». «No te lo devolveré porque te lo gastaste. Y no discutiré nada con un ladrón y un traidor». «Pero estuvimos casados, 5 años juntos». «Lo estuvimos». Valeria estuvo de acuerdo.
hasta que mostraste tu verdadera cara. Rodrigo se inclinó sobre la mesa, intentando cogerle la mano, pero Valeria la apartó. Valeria, por favor, te lo compensaré. Carolina, fue una estupidez, una debilidad momentánea. 6 meses. ¿Un momento de debilidad? ¿Lo dices en serio? Me he dado cuenta de mi error. Sentarme aquí y pensar solo en ti. Eso no es verdad. Solo piensas en salir de aquí. Valeria se levantó del banco. He venido a decirte una cosa. Voy a hacer todo lo posible para que te caiga la máxima condena. Por robar, por traicionar, por pisotear la memoria de mi padre. Valeria, no lo hagas. La voz de Rodrigo sonaba a pánico. Soy tu marido, ex marido. El divorcio se concretó, como tú querías. Pero he cambiado de opinión. Quiero que sigamos juntos. Es demasiado tarde, dijo Valeria y se dirigió a la puerta. Vive con las consecuencias de tu elección. Valeria, le gritó Rodrigo a su espalda. No me dejes aquí. Ella no se volvió. Un convoy la esperaba en la puerta para escoltarla hasta la salida. En el pasillo del centro de detención, el investigador del caso, el capitán Moreira, un hombre de mediana edad y rostro cansado, la alcanzó. Señora Montenegro, dijo, puedo felicitarla. El acusado ha hecho una declaración completa. Confesó el robo. Contó cómo planeó el crimen. ¿Es bueno para el caso? Muy bueno. Con una declaración así, le caerán de 3 a 5 años. Y en cuanto a su dinero, será devuelto tan pronto como la investigación esté completa. ¿Cuándo será eso? En 2 meses como mucho. El caso es sencillo. Todas las pruebas están ahí. Valeria asintió. Por fin se había hecho justicia. Rodrigo sería castigado por su traición y el dinero de su padre volvería a ella. Al salir del lúgubre edificio del centro de detención, se sintió extrañamente aliviada. Por fin se había cerrado el capítulo de su vida con Rodrigo Escobar. Le esperaba una nueva vida, sin ilusiones, pero con la justicia restablecida. En la calle la esperaba August, que insistió en llevarla a casa. ¿Qué tal la reunión?, le preguntó mientras subían a su lujoso coche. Me pidió que le ayudara, dijo Valeria. Juró que lo arreglaría, que lo devolvería todo. ¿Y qué le dijiste? Que haría todo lo posible para que le cayera la pena máxima. Augusto asintió con aprobación. Así es. La gente así debería asumir toda la responsabilidad de sus actos. Tu padre habría estado orgulloso de ti. Valeria miró por la ventana las calles de su ciudad natal que pasaban flotando. En algún lugar, en un centro de detención, estaba sentado el hombre que había sido su marido durante 5 años. Ahora solo era un delincuente que había robado la herencia de su padre y tenía lo que se merecía. Se había hecho justicia. Y la vida seguía.